Este contenido tiene fines informativos y documentales, y no busca promover ni glorificar actividades ilícitas. El mexicano es un 10 y Pablo Escobar era un 3 o un 4. Entonces, no había comparación. Pablo Escobar le tenía miedo a Rodríguez Gacha. ¿Cómo sería mal? Es que él era maltarife. El patrón nunca visitaba a un mafioso, nunca, pero nunca, nunca. Al único mafioso que visitaba Pablo Emilio Escobar Gaviria era José Gonzalo Rodríguez Gacha. Mientras todos miraban a Pablo Escobar, el verdadero cerebro de la guerra operaba en silencio. No daba entrevistas, no buscaba fama, pero construyó un imperio basado en el miedo que dejó miles de muertos. Fue tan peligroso que incluso dentro del cartel le temían. Su nombre era Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y su historia es mucho más oscura de lo que imaginas. Nacido el 14 de mayo de 1947 en Pacho, Cundinamarca, en una familia humilde de campesinos, su infancia estuvo marcada por la escasez y la falta de oportunidades. Desde muy joven abandonó los estudios y comenzó a trabajar en oficios básicos, buscando una forma de sobrevivir en un entorno limitado. Su vida dio un giro cuando llegó a las zonas esmeralderas de Boyacá, un territorio dominado por la violencia, donde las disputas por riqueza se resolvían con armas. Allí trabajó bajo el mando de Gilberto Molina, una figura clave en el negocio de las esmeraldas. En ese ambiente brutal, Gacha aprendió una lección que definiría su vida. El poder no se negocia, se impone. Fue testigo de asesinatos, traiciones y guerras territoriales que moldearon su carácter frío, calculador y ambicioso. Ese entorno no solo lo marcó, lo preparó para convertirse en algo mucho más grande y peligroso. Durante la década de 1970, Gonzalo Rodríguez Gacha entendió que las esmeraldas eran solo el comienzo y que existía un negocio mucho más lucrativo que comenzaba a expandirse rápidamente: la cocaína. Decidido a escalar, se involucró en las primeras redes del narcotráfico, donde poco a poco fue ganando contactos y experiencia. Su camino lo llevó a cruzarse con figuras clave como Pablo Escobar, con quien terminaría formando parte del cartel de Medellín. A diferencia de otros capos, Gacha evitaba la exposición mediática. Su enfoque era estratégico, silencioso y brutalmente eficiente. Su apodo, el mexicano, surgió por su obsesión con la cultura mexicana, adoptando su estética, su música y su estilo de vida como una marca personal. Hombre, no sé, salí con un ancestro mexicano, a mí me gusta toda la vida la música ranchera, no sé, me admira bastante y todas las fincas que tengo, más o menos, que es una cantidad, todas las tengo con nombres mexicanos. Sin embargo, detrás de esa imagen había un operador implacable que comenzó a construir rutas internacionales de tráfico, enviando grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Con el paso del tiempo, su fortuna creció exponencialmente, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Colombia en los años 80. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era el dinero, sino su capacidad para proteger su imperio mediante la violencia organizada. Hombre, yo no creo que la gente va a tener miedo de mí porque lo que yo he hecho con el pueblo de Pacho es ser, lo primero, muy humanitario, que lo puede decir mucha gente. Lo segundo, hacer obras, que es lo que me he dedicado a hacer, y eso lo llevo haciendo hace 5 años. En la cima de su poder, Gonzalo Rodríguez Gacha dejó de ser solo un narcotraficante para convertirse en una figura clave dentro del conflicto armado colombiano. Comprendió que el control absoluto no se lograba únicamente con dinero, sino con fuerza. Por eso comenzó a construir ejércitos privados, financiando grupos paramilitares con miles de hombres armados. Su objetivo era eliminar cualquier amenaza a sus operaciones, especialmente a los grupos guerrilleros que interferían en las zonas estratégicas del narcotráfico. Gacha se consolidó como uno de los principales impulsores del paramilitarismo en Colombia,
estableciendo redes de influencia que combinaban poder económico, militar y político. La FARC ataca un laboratorio del mexicano en la selva. Se roban 10.000 kilos de cocaína, matan a las personas que laboran en el laboratorio y matan al que llamamos cocinero, o sea, el químico, el que sabía procesar la cocaína. Eso era muy delicado en esa época porque el químico era el que tenía el secreto. Ahí es donde José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, entra en guerra con las FARC. Su nombre empezó a vincularse con masacres, asesinatos selectivos y actos de extrema violencia. Se le atribuyen más de 1.000 muertes, aunque muchas nunca fueron oficialmente documentadas. Mientras Pablo Escobar era el rostro visible del cartel, Gacha operaba en las sombras, tomando decisiones clave, financiando operaciones y expandiendo su dominio territorial. Para finales de los años 80, su poder era tan grande que llegó a desafiar directamente al Estado colombiano, convirtiéndose en uno de los enemigos más peligrosos del país. Colombia estaba inmersa en una ola de violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico. Uno de los capítulos más trágicos de esta historia fue el atentado contra el avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989, donde murieron 110 personas. El ataque, según las autoridades, iba dirigido contra el entonces candidato a la presidencia, César Gaviria. Las investigaciones señalaron a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha como los responsables. Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Sin embargo, el poder absoluto también atrae su propia caída. A finales de los años 80, Colombia enfrentaba una crisis de violencia sin precedentes, impulsada en gran parte por el narcotráfico. El gobierno, bajo presión internacional, intensificó su lucha contra los grandes capos, implementando medidas como la extradición hacia Estados Unidos. Esto desató una guerra abierta entre el Estado y el cartel de Medellín. Gonzalo Rodríguez Gacha se convirtió en uno de los objetivos principales de las autoridades, iniciando una persecución implacable. Durante meses logró evadir la captura, moviéndose constantemente y utilizando su red de protección. Pero el 15 de diciembre de 1989 fue localizado en la región de Tolú. Lo que siguió fue una persecución intensa que terminó en un enfrentamiento armado. Intentó escapar junto a su hijo y su equipo de seguridad, pero fue rodeado por las fuerzas del orden. En medio del enfrentamiento, Gacha fue abatido, marcando el final de uno de los hombres más poderosos y temidos del narcotráfico colombiano. Su muerte no solo representó una victoria para el Estado, sino también el inicio del debilitamiento del cartel de Medellín. La historia de Gonzalo Rodríguez Gacha es un recordatorio de cómo el poder, cuando se construye sobre la violencia, deja consecuencias que trascienden generaciones. Para algunos, fue una figura que trajo desarrollo a ciertas regiones. Para otros, fue responsable de un nivel de violencia que marcó profundamente a Colombia. Su vida refleja una realidad compleja, donde el contexto, las decisiones y la ambición pueden transformar a una persona en algo completamente distinto. Su legado no es solo su riqueza o su poder, sino las huellas que dejó en una sociedad que aún lidia con las consecuencias de esa época. Y aquí es donde entra la pregunta más importante. ¿Hasta qué punto el entorno define el destino de una persona? Porque historias como esta no solo hablan del pasado, también nos obligan a reflexionar sobre el presente. Si este tipo de contenido te hace pensar y quieres más historias reales contadas sin filtros, suscríbete ahora. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que alguien como el mexicano podría surgir en la actualidad?
¿O el mundo ya cambió lo suficiente como para impedirlo?